Bienvenidos todos, todas a Metrópolis. Tenemos muchos temas, tenemos la actualidad en Estados Unidos, la actualidad aquí y tenemos Ready para exportar como siempre con las felicitaciones y el reconocimiento al excelente trabajo que hace para Metrópolis Dayana Mora Ramis. También tenemos, como anunciamos, la participación especial de Lisette Herrera Bisonó, que sabemos les va a gustar y más en estos días convulsos de tensiones, de lucubraciones y de realidades. Y algo muy importante, el Día de la Constitución fue el 6 de noviembre. Por todos estos cambios, por aquella aspiración de tener fines de semana largos para poder disfrutar de nuestros enclaves turísticos, se convierte aquello que el día 6 es, pero el día 6 tampoco no es. En ocasiones, y siempre mencionamos aquí en Metrópolis el caso de la batalla del 30 de marzo, que ya no es feriado, dependiendo cómo caiga, pero entonces en Santiago se celebra, igual que la batalla de Asua, pero se celebra y no se celebra. Pero eso son minucias. El caso es que el Día de la Constitución fue el 6, y para quienes tienen la oportunidad de ver también Metrópolis el lunes, que no es 6, sino es 9, debemos recordar la importancia de la Constitución de la República Dominicana, la Carta Magna, la Carta Sustantiva, la Carta, el texto que nos dice cómo debemos proceder para mantener el Estado social, democrático y de derecho. Y a propósito de vigencia de la Constitución, después de concluido el periodo 2016-2020, procedía el cambio de los integrantes de la Junta Central Electoral, un órgano determinante para la vida democrática del país, el órgano que tiene como función esencial preservar la identidad de los dominicanos y de las dominicanas y garantizar la celebración de elecciones transparentes, creíbles, democráticas. La Constitución de la República, esa que mencionamos y que celebramos su día, el día 6 y también hoy, día 9, establece las condiciones para escoger a los integrantes de la Junta Central Electoral. Del mismo modo, por la presión, la influencia y el poder de algunas organizaciones de la sociedad civil que no se atreven a asumir realmente la incidencia que tienen en la sociedad, sino que lo hacen a través de interpósitas personas o a través de vicarios y de vicarias que suelen ser muy difamadores e injuriosos, se introdujo en la ley de régimen electoral la posibilidad de que además de ser licenciados o doctores en Derecho, en la Junta hubiera técnicos, hubiera expertos en informática, en administración y en finanzas. Y eso fue norma en la participación de las personas que querían optar por un puesto en la Junta Central Electoral. Junta que pasó y que organizó unos procesos realmente interesantes que después que pasen las pasiones, después que pasen los agravios, después que cada uno cobre y los intereses se aquieten, será reconocida. Primero, le correspondió a la Junta que ya pasó, que ya se fue, le correspondió aplicar dos leyes nuevas: la ley de agrupaciones, partidos y movimientos políticos y la ley de régimen electoral. Le correspondió del mismo modo y conforme a lo que establece la nueva normativa organizar las primarias internas de los partidos políticos, una experiencia traumática para cualquier órgano electoral porque depende siempre de quien gane o quien pierda, como también en las elecciones generales. Le correspondió a la Junta 2016-2020 la traumática suspensión de las elecciones debido a fallos técnicos el 16 de febrero, un pendiente histórico que siempre quedará para los integrantes de la Junta que ya pasó, que ya fue. Pero del mismo modo le correspondió organizar unas elecciones municipales el 15 de marzo, luego del suspenso, de la suspensión, en un tiempo récord y con un resultado óptimo que
hizo que el 24 de abril todas las autoridades municipales se juramentaran y tomaran posesión de sus cargos, tanto en los distritos municipales como en las alcaldías. Pero ¿qué ocurre? También vino la pandemia y es a esa Junta 2016-2020 que le corresponde celebrar elecciones extraordinarias porque la fuerza mayor obligó la postergación, la suspensión, y en medio de una pandemia, la Junta Central Electoral 2016-2020 organizó un proceso electoral con un protocolo que ha sido replicado, que ha sido copiado, que ha sido elogiado por órganos electorales de otras partes del mundo, y el 5 de julio a las 10 de la noche ya se sabía quién había ganado y luego se entregaron los certificados sin ningún problema. Pero recordemos la plaza, recordemos las protestas y la narrativa era el descrédito de la Junta Central Electoral, de sus 5 miembros del Pleno y de todo el personal extraordinario que conforma esa institución, que a partir de ahora tiene nuevos regentes. ¿Cuál es la particularidad esta vez? Que esa misma influencia de las personas y de los organismos que mencioné al principio decidieron que además de los abogados, como dije, como establece la ley, pueden ser administradores, financistas, ingenieros, pero que además se debía no ser partidista o no haber tenido inscripción o adscripción partidista. Algunos dicen que con el único objetivo de sustraer, de limitar, de impedir a un miembro de la Junta Central Electoral del periodo anterior al 2016, don Eddie Olivares, un experto en materia electoral, impedirle que él participara. Porque la sociedad civil y todo ese grupo que conforma el movimiento de áulicos al nuevo partido en el poder, quisieron los independientes. Eso ha permitido una elucubración extraordinaria, teórica, doctrinal, casi filosófica, casi mística, de quién es independiente en nuestro país y qué es ser independiente. Después de aquella jornada de la comisión de entrevistas a 300 y tantas personas, hubo una preselección, pero oh sorpresa, a Eddie Olivares se le excluye de la lista para que sea de las personas que van a ser evaluadas por el Senado, se le excluye de la posibilidad de optar. Es importante destacar que antes de la presentación de las ternas elaboradas por la Comisión del Senado, que tenía como misión precisamente exponer esas ternas al Senado, Eddie Olivares había recibido un apoyo de numerosas organizaciones que conocieron su trabajo anterior en la Junta Central Electoral, tanto cuando estaba dividido en contencioso y administrativo, y luego cuando se unió, medios de comunicación, figuras claves, pero algo más todavía, y es importante. Senadores le habían manifestado su apoyo, diputados también. ¿Por qué negarle la opción de exponerse al escrutinio senatorial a Eddie Olivares? Él lo explica de una manera, yo diría que casi contundente. Tú puedes aceptarlo o no, pero él lo explica y eso lo vamos a compartir luego. Pero finalmente las ternas se propusieron. La vocera del Partido Revolucionario Moderno expuso en el Senado el día 4 de noviembre. Ya se sabía, la discreción no es virtud de los poderosos y las poderosas en este país. Es importante yo darte una primicia y decir no la repitas. Y antes de validarla ya se conocía la propuesta acordada, conforme a los rumores, por todas las fuerzas políticas, todos los importantes de las fuerzas políticas, menos del Partido de la Liberación Dominicana. De ahí se desprende otra versión de la importancia de una especie de entente, de alianza
entre uno de los partidos con el partido oficial, no solo para conseguir la conformación de la Junta Central Electoral, sino el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. Solo queda ver cómo se van a conformar esos órganos para ratificar si esa alianza urdida de manera como se hacen todas las cosas en política, con filigrana perfecta y medios de comunicación naturalmente, si esa alianza sigue surtiendo efecto. También es importante la alianza conforme a los rumores, porque eso permitirá establecer quién es la segunda mayoría en el Senado de la República. De nuevo, como dijimos al principio, ya tenemos Junta Central Electoral que asumirá las responsabilidades electorales de registro civil, de la cédula, desde el 2020 hasta el 2024. Preside, y es algo que de verdad llama muchísimo la atención, el presidente del Tribunal Superior Electoral va a presidir ahora la Junta Central Electoral. Dicen que eso fue parte del acuerdo también, el distinguido ciudadano Román Jaques Liriano, presidente del Tribunal Superior Electoral, pase, y ya está validado, a la Junta Central Electoral. Algunos juristas y expertos en materia electoral se preguntan cómo es posible, y son de los datos curiosos de nuestra institucionalidad, que la persona que tiene la encomienda de juzgar, de pronunciar sentencias, quiera ir a administrar procesos electorales. Pero eso ha ocurrido. Entonces tenemos a Román Jaques Liriano como presidente de la Junta Central Electoral para el periodo 2020-2024. Tenemos también a un veterano en las lides electorales con muy buena estela, que es el magistrado Vallejo Santelices, que estuvo cuando presidía el órgano electoral Estrella Sadalá. También tenemos a una veterana en la Junta Central Electoral, y eso es importante, tener personas en el Pleno que conozcan la institución, que conozcan cómo se maneja la Junta Central Electoral, porque es algo que me voy a atrever a decir y puede caer en saco roto, porque así estamos. Se oye a quien tú quieres oír y a quien te dice lo que tú quieres que te digan. Pero me llamó, y voy a utilizar primera persona, el desconocimiento del funcionamiento de la Junta Central Electoral que tuvieron los comisionados, que tuvieron los representantes del Poder Legislativo, que tienen muchos protagonistas y gurús y adalides de los medios de comunicación, los que hacen opinión cada día. Pero con la presencia de Dolores Fernández ahí en el Pleno, no es que me imagino, sino que asevero, afirmo, que el manejo en la Junta Central Electoral se va a preservar debido, reitero, al conocimiento que tiene la hasta el 4 de noviembre directora de registro que tiene doña Dolores. De modo que ahí hay una confianza en su expertise y en algo que, aunque parezca en estos momentos cándido, pero su amor por la institución, y eso es importante, incluso para la tranquilidad del personal. Sí, las inclinaciones o las afiliaciones, eso con Eddie lo vamos a hablar. Hay otras dos personas, una joven que se caracterizó por su activismo en la Plaza de la Bandera contra la Junta Central Electoral, pero que tiene excelentes credenciales técnicas y un perfil, con todo el respeto, para dirigir informática. Sin embargo, por decisión de esas que se acordaron, va a estar en el Pleno. Yo me imagino que este Pleno creará una comisión de informática que no tiene, para que la miembro funcione, porque las comisiones hasta ahora, con el reglamento del 2010, son la Comisión de Finanzas, Comisión de Cancelados e Inhabilitados, Comisión de Oficialía, Comisión de Voto en el Exterior, Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos. Después hay otra persona que es parte de la sociedad civil,
de esas personas que cualquier infracción se le perdona siempre y cuando tenga el aval de poderosas organizaciones, en este caso como Participación Ciudadana. Vamos a hacer una pausa y vamos a compartir con ustedes lo expresado por Eddie Olivares luego de haber sido excluido de las ternas expuestas al Senado de la República. La pausa y regresamos con Eddie Olivares. Continuamos con el tema de la Junta Central Electoral, uno de los temas más importantes de la semana, aparte o incluyendo naturalmente las elecciones en los Estados Unidos y el conflicto que se ha generado por lo cerrado de las votaciones, las imputaciones, las protestas. Pero volvamos a la Junta y, como decíamos en el segmento anterior, el magistrado Eddie Olivares, en una rueda de prensa al día siguiente de la elección, es decir, el 5 de noviembre, denunció que el presidente de la República y otras fuerzas políticas y de la sociedad civil, esos grupos que dije que son absolutamente importantes y poderosos, le impidieron su derecho a optar, no ni siquiera a ser escogido, sino a optar, a presentarlo al escrutinio del Senado, a la valoración del Senado. Esa especie fue ratificada nada más y nada menos que por el expresidente de la Junta Central Electoral, antiguo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, hoy dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, quien dijo, yo no sé si para asombro de la ciudadanía, pero él afirmó que al honorable señor presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liriano, lo propuso, lo decidió, ordenó que fuera el presidente de la República Dominicana, y un grupo de la sociedad civil, de otros partidos y de la Iglesia, de la jerarquía católica. Así se hizo, esa es la democracia, la que tanto queremos que se mantenga. Entonces, Eddie Olivares, con su conocimiento de materia electoral y de constitución, convocó la rueda de prensa, dio las gracias, quiso dar las gracias a todas las personas que lo apoyaron e hizo una denuncia que fue ratificada horas después por Roberto Rosario Márquez. Vamos a darle paso a las declaraciones de Eddie Olivares. Atención, Esmerlín Rosario, nos vamos con Eddie. Muchas gracias a ustedes y todos los camarógrafos. La gratitud, que es la más grande de todas las virtudes, es la principal motivadora del presente encuentro con la prensa. Como agradecido que soy, les digo que nunca olvidaré el apoyo que me brindaron las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, gremiales, deportivas, culturales, religiosas y empresariales, que avalaron nuestras aspiraciones a ocupar el cargo de presidente de la Junta Central Electoral. De igual manera, expreso mi gratitud eterna a los ejecutivos de los medios de comunicación que me honraron con su apoyo, así como a los periodistas y las periodistas que hicieron de esta su causa. Muchas gracias a las diputadas y los diputados de todos los partidos políticos que asumieron como suya esta lucha por la dignidad. Gracias
a las senadoras y los senadores, a quienes les fue impedida la libertad de votar por mí debido a la arbitraria y discriminadora decisión presidencial de excluirme de las ternas. Pero sobre todo, gracias al pueblo dominicano, que estuvo de mi lado en la defensa del criterio de que el requisito inconstitucional de no militar en un partido político para poder ser miembro de la Junta Central Electoral no está por encima de la integridad y la idoneidad de una persona. Soy un hombre y ciudadano feliz y agradecido de mi pueblo, que colmado de optimismo pasa esta página relativa a la Junta Central Electoral para iniciar la que me indique el porvenir, siempre en defensa de los más sanos intereses del pueblo dominicano. No haber sido seleccionado como miembro de la Junta Central Electoral no me afectó en lo personal. El apoyo de la sociedad ha sido el mayor y más noble triunfo que pude haber alcanzado en esta jornada. Nunca he estado obsesionado con ser presidente de la Junta Central Electoral ni con ningún otro cargo público. Lo que sí me preocupa es el grave daño que la infame intromisión, vista por todos, del Poder Ejecutivo en las funciones del Senado de la República le ha causado a la institucionalidad democrática. Nada me ha decepcionado, pero me preocupa como dirigente y ciudadano que rodara por el suelo a causa de un incorrecto compromiso la promesa del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad democrática. No obstante, albergo la esperanza de que nuestros gobernantes superen la cultura personalista del jefismo, implantada por las dictaduras que nos gobernaron durante los siglos XIX y XX, que ha sido el principal motivo para la violación, como aconteció ayer, del principio de separación de poderes por parte del Ejecutivo. Aprovecho la ocasión para sugerirle al Congreso Nacional que sincerice y transparente los procesos de selección de los miembros de los órganos extrapoder, como la Junta Central Electoral, en los que en realidad no se toma en cuenta el desempeño de los aspirantes a las entrevistas, lo que por lo tanto constituye un engaño, debido a que la decisión la toman exclusivamente los principales líderes políticos o una parte de ellos. Se trata de una tomadura de pelo a los ciudadanos, que en nada ayuda a la democracia ni a la imagen del Congreso Nacional. Todo se ha consumado. Le deseo los mejores éxitos a los ciudadanos escogidos, encabezado por el presidente Román Jaques, a quienes les expreso mi compromiso de contribuir con su gestión y con el fortalecimiento de la Junta Central Electoral. Finalmente, serán la historia y el pueblo quienes juzgarán a cada uno por el comportamiento observado en el pasado proceso. Muchísimas gracias. Señor Olivares, quisiera saber si, independientemente de lo sucedido en esta ocasión, en su aspiración a la presidencia de la Junta Central Electoral, ¿tendrá la intención de en un proceso venidero, dígase 2024 en lo adelante, de aspirar nuevamente a la Junta Central Electoral y poder poner en práctica la visión suya sobre los procesos electorales y cómo debe manejarse la institución en lo adelante? No, no creo. Yo pienso que ya esa es una etapa superada. Es una página ya que yo pasé. Magistrado, se dice extraoficialmente de Palacio de que usted lo tiene para la Cámara de Cuentas. ¿Aceptaría usted la posición de dirigir la Cámara de Cuentas? Mire, ese es un rumor. Sí. Un rumor, pero que viene del mismo Palacio. Bueno,
cualquier respuesta, no solo a ese tipo de rumor, o cualquier tipo de planteamiento, yo prefiero darla cuando deje de ser un rumor. ¿Pero aceptaría usted en el caso hipotético que sea en realidad? Es un rumor. Yo tengo que esperar, que yo no puedo responder a un rumor. Okay. Pero sí, usted ahora sí, usted puede estar seguro que cualquier cosa que yo hago es de cara al pueblo. Magistrado, hay muchas especulaciones con la selección de los titulares de la Junta Central Electoral con los nuevos. ¿Usted cómo califica la escogencia? ¿Cree realmente que se aplicó el término de independencia y también que fue consensuada esa Junta Central Electoral? ¿Y si estará dispuesto no solamente a aceptar una posición dentro del gobierno, no de la Cámara de Diputados, sino también del Superior Electoral? Mire, el motivo principal de mi participación en la actividad política no es un nombramiento. Lógicamente, eso forma parte de esa actividad. Yo he sido un servidor público durante mucho tiempo y mi principal compromiso en este momento es con la institucionalidad democrática, con la institucionalidad del país en todos los sentidos. Doctor, ¿qué opinión le merecen los nuevos miembros de esta Junta de la que usted fue parte por mucho tiempo, las personas como tal que fueron escogidas? Bueno, yo pienso que se trata de un proceso que culminó ayer. Para mí nada es personal en relación con ese proceso. Doctor Olivares. ¿Pero cómo lo cualifica la selección? ¿La selección de ellos. Las personas. el proceso o a las personas. Los integrantes o no integrantes de la Junta ahora. Hay algunas personas, integrantes que yo conozco, aprecio mucho. Hay otros que no los conozco personalmente, pero hay personas ahí que han tenido un ejercicio público interesante. Yo pienso que lo más importante es lo que va a ocurrir a partir del momento en el que ellos asuman la conducción de la Junta Central Electoral. Doctor, No me respondió a la pregunta sobre la selección, si realmente se aplicó el término que se había pronunciado y que habían expresado legisladores, el presidente, etcétera, de que se fuese una junta independiente con personas que no tengan personas independientes. Pero independiente. Pero ¿quién es independiente en este país? Y ahora le damos la bienvenida a Lisette Herrera Bisonó. ¿Cuánto tenemos que aprender con una persona que ha convertido la adversidad en algo absolutamente positivo? Yo he dicho que Lisette se puede convertir en una motivadora, en una persona que de verdad nos diga cómo hacer de la adversidad una aventura. Y tal como dijimos al principio, ahí tiene Lisette la prueba de vivir a pesar de los obstáculos, a pesar, reitero, de la adversidad. Adelante, Lisette. Pues sí, ya estoy en la universidad de nuevo. Y así me fui a Madrid, a volver a la universidad después de 27 años. Cursaría un máster en producción y realización de radio y televisión. Volver a estudiar en una rama de la que conocía muy poco significó todo un reto. En la parte inicial del máster, la radio, me sentí un poco más cómoda, dada mis experiencias en el matutino alternativo de Carmen Inver Brugal, y pude salir a camino. Entonces vino la parte de televisión. Después de unos meses en los que tuve que acostumbrarme a unos compañeros muchísimos más jóvenes que yo, me confundían como una profesora,
un castellano distinto al que estaba acostumbrada, una ciudad enorme y un frío que comenzaba a sentirse. Incursionar por primera vez en la producción y realización de la televisión para una persona análoga como yo fue retador. Debo confesar que estuve a punto de renunciar a todo y regresar con el rabo entre las piernas a la posición original, a la comunidad de mi país y de mi hogar. De alguna manera conseguí conservar la calma y perseverar. Entonces llegó el COVID. Los expertos sanitarios nos han explicado una y otra vez que esta no es una situación estática. Así ha sido desde el inicio. Las fases de propagación son cambiantes. Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. En un principio, ninguno pensamos que sería lo que fue y lo que es. No quise regresar a República Dominicana para no llevar el virus conmigo y me quedé en mi pequeñito apartamento a pasar los días que se convertirían en meses de confinamiento. Las clases se continuaron de manera online hasta que pudiéramos volver a la normalidad y la normalidad nunca llegó. Y así, desde lejos terminamos el máster. No era el final soñado de esta aventura, pero fue un final. Compañera Lizeth Herrera. Lizeth, ¿qué tal? Un saludo, cuéntenos. ¿Cómo está la situación en el mundo hoy con relación a esta pandemia? Así es, Juan José, te cuento que Estados Unidos sigue siendo el punto crítico de la pandemia. Allí el número de contagiados ya superó las 800,000 personas y en las últimas 24 horas se registraron más de 1.700 muertes debido a esta enfermedad. En otros países como España, Francia, Italia y el Reino Unido, la situación también está muy preocupante. Pero como hemos hecho en los programas anteriores, me conecto con mi compañera Beatriz Calvo, que está revisando uno a uno los países de Latinoamérica para ver cómo está el impacto del COVID-19 en esa región del mundo. Veamos. Efectivamente, Lizeth, nos trasladamos a Latinoamérica, donde la pandemia... Luego del choque inicial, conseguí reponerme y mirar hacia adelante. Decidí que desde que me fuera posible, dejaría Madrid y viajaría por España y el resto de Europa, antes de regresar a mi República Dominicana y concretar planes para lo que será el resto de mi vida laboral y profesional. Efectivamente dejé Madrid y me fui a recorrer Europa en tiempos de pandemia, pero eso te lo cuento en otra entrega. La semana pasada tuvimos el privilegio de contar con el análisis de José Martí Yabebe sobre lo que podría ocurrir el 3 de noviembre en las elecciones de los Estados Unidos. Fue una participación muy importante porque le daba continuidad a ese análisis y porque Martí Yabebe había iniciado el mismo hace 4 años, cuando predijo cómo se iban a manifestar los estados tanto a favor de los republicanos como de los demócratas. Esta vez hay crisis, esta vez incluso se ha hablado de impugnaciones y de resultados alterados. José Martí advirtió el manejo de la prensa y también el fracaso de las encuestas. Hoy tenemos la participación de José Martí Yabebe el día después, bueno, no el día después porque fue el 3, pero después del proceso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a controlar esta situación en los Estados Unidos? Donald Trump versus Biden. Bienvenido de nuevo, José Martí Yabebe, y gracias por aceptar nuestra invitación para ilustración de las personas que nos ven y nos escuchan. Carmen Inver, gracias.
por invitarme de nuevo a este programa Metrópolis. Estamos aquí en el bello recinto de la Quinta Dominica, en la ciudad colonial. Hoy es viernes casi al mediodía, entonces la situación electoral como se plantea en este momento da como ganador a Joe Biden porque ha salido adelante en Georgia y es cuestión de tiempo, de minutos, para que salga también delante en Pensilvania. Entonces, si eso se mantiene, va a estar ganando las elecciones con alrededor de 280 a 290 votos electorales. Naturalmente, aquí hay que analizar, por el momento de una manera circunstancial, que yo llamaría escándalo de la aparición de cientos de miles de votos por correos días después de las elecciones en los últimos 7 estados que quedan por contar. Para dar varios ejemplos, en Michigan Trump estaba adelante 200,000 votos, en Pensilvania estaba adelante 800,000 votos y en Wisconsin estaba adelante 150,000 votos. Esto la noche de las elecciones. Si recordamos, hace 2 días, ese martes en la noche a las 11:30, esos 3 estados del norte cerraron la votación y volvieron a abrir a las 8 de la mañana. Y es a las 8 de la mañana cuando vemos que aparecieron cientos de miles de votos durante la noche, entre las 3 y las 4 de la mañana en Wisconsin y Michigan, abrumadoramente a favor de Biden. 140,000 votos en Wisconsin fueron encontrados a las 3 de la mañana, 138,000 eran de Biden. En Michigan, de los 200,000 que aparecieron, 190,000 eran de Biden, y en Pensilvania siguen contando con el déficit de 800,000, 1,000,000 de votos, y va a terminar probablemente con 150,000 votos con el Partido Demócrata adelante. Entonces, aquí lo que hay que analizar todavía de manera circunstancial es el hecho de que, para tomar Wisconsin, el resultado final de las elecciones le dio la victoria al demócrata por 0.9 de 1%. Tú tienes entonces una votación en recintos que surgieron durante la medianoche que tiene una proporción de 10 a 9 a favor del demócrata, lo cual es matemáticamente imposible. Si tú tienes una votación final cerrada, es imposible que en zonas de ese estado un candidato esté ganando 90% y el otro 10%. Eso nunca sucede en ninguna elección. Ni siquiera en Manhattan, en el condado de Manhattan, en New York City, que es abrumador, o en Brooklyn, se da una proporción de 90-10 en contra del republicano. Entonces hay que crear ahora un caso de fraude sistemático en una serie de estados, los 7 últimos estados, y llevarlo a la Suprema Corte. La Suprema Corte puede tomar la decisión, que yo lo dudo que lo hagan, de volver a plantear elecciones para esos 7 estados en un periodo de 1 o 2 semanas, donde todo el mundo va a aparecer con un carnet de identidad. Hay que recordar también otra estrategia que sucedió en este año asiago del 2020. En enero comienza a surgir la pandemia, el virus, y se declara eventualmente la pandemia. En marzo comienza esta psicosis colectiva de miedo y terror y comienzan los encierros, la distancia social, el lavado de manos, todos lo sabemos lo que está pasando. Eso se va a convertir eventualmente en la campaña oficial de Joe Biden. No va a salir, por eso no salía a ninguno de los mítines, y recomiendan como medida final para garantizar la estabilidad electoral el voto por correo. Entonces las dos cosas van aquí concatenadas, y no se trata de que yo esté planteando un problema de conspiración. Hay una cadena de hechos circunstanciales que tienen que ser examinados. Eso va a ser eventualmente para la historia, porque la presión que se va a montar ahora sobre Trump para que conceda no va a tener parangón en la historia, y probablemente pasarán 2 semanas, 3 semanas y será forzado a conceder las elecciones. Recuerden que en el caso de
Gore y Bush tomó 37 días decidir la crisis, esta puede durar probablemente menos porque va a tener mucha presión. Otro componente importante es la represión que han llevado a cabo las compañías tecnológicas. Recordarás que yo mencioné en el matutino alternativo hace 2 días el programa de War Room de Steve Bannon, ¿no? Una versión alternativa de las cosas ahí, y ayer YouTube cerró en medio del programa, cortó a Steve Bannon y le cerraron también la cuenta en Twitter. En Facebook se creó una cuenta diciendo que pararan el robo electoral que alcanzó 500,000 de afiliados casi de inmediato, y Facebook cerró también la cuenta. Entonces aquí y Twitter no distribuye los tweets de Trump. Entonces aquí tenemos todo un entramado donde los Estados Unidos se están viendo abocados a un descenso en espiral de la vida constitucional. Si este fraude colectivo se mantiene, el daño será irreparable y permanente en la confianza del electorado en el proceso electoral. Como digo, hay que plantear siempre la imagen pesimista de las cosas, porque yo no creo que ni siquiera los jueces de la Suprema Corte van a ser capaces de detener la ofensiva de los medios de comunicación que ya comenzó a ser desatada. Entonces es un día lamentable para la vida democrática de una gran nación, y habría que pensar, porque ha salido de cosas casi peores, cuál es la estrategia que va a seguir Trump en el futuro inmediato. Otra cosa que nos estamos haciendo una especie de consolación, es decir, que el programa radical económico de Biden no va a ser implementado como él lo planteó, porque el Senado se va a quedar demócrata, republicano. Eso es parte de esta ilusión que tienen. Si hay algunos enemigos feroces que tiene Trump, es dentro de las filas de los republicanos, sobre todo dentro del Senado republicano. Entonces ya pusieron en entredicho, los 2 senadores de Georgia van a un runoff, ¿no? Porque no alcanzaron el 50% de la votación. Fue 49.98% de la votación, entonces tienen que ir a una elección adicional. Lo más probable es que la pierdan ahí, entonces se va a reducir el voto a 51-49 en el Senado. Aparte de eso, tú tienes Susan Collins en Maine, Lisa Murkowski en Alaska y Mitt Romney en Utah, que a la primera presión que los medios ejerzan sobre ellos, van a votar también a favor de las propuestas del gobierno Biden. Lo que veo por último para esto es que Biden por sí mismo no va a durar mucho si lo juramentan como presidente, y probablemente ahí entrará, o no, probablemente no, entrará como presidenta Kamala Harris, y lo que pase después ya ni con una bola de cristal lo puedo adivinar. Ha sido un placer como siempre, Carmen, y seguimos hablando por el radio. Muy buenas amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Hoy le tenemos a ustedes un tema novedoso, interesante. Vamos a hablar de las fintech, de las nuevas emprendimientos en el área de las finanzas. Y qué mejor voz autorizada que su presidente, Manuel Grullón Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Fintech, para que esté con nosotros. Muy bienvenido. Son las empresas de tecnología financiera. No son bancos ni son empresas que necesitan licencias para operar. La mayor parte de ellas
lo que brindan son servicios a consumidores finales o a negocios. Ahora, más y más hay un segmento que le da servicio a instituciones financieras y esos productos la ofrece la institución financiera sola, en conjunto, o la fintech la ofrece a través de ella a un consumidor final. Sí, un poquito de en qué se enfoca. Usualmente esos productos tienen un poco más de agilidad porque son procesados de una manera distinta o tienen un modelo de negocio que simplemente permite tener una interacción con el usuario diferente, en la cual esos productos puede ser que no existan o son un producto mejorado. En la República Dominicana llevamos ya, Adofintech lleva 2 años. Nosotros, la asociación en sí tiene casi 100 miembros y contamos con miembros tanto fintech como miembros no fintech, porque detrás de casi cada negocio habrá alguna fintech en algún momento. No hay tienda online que no tenga un adquirente que sea una fintech que le hace su procesamiento de pago. Ahí, empezando por ahí, podemos decir que todas, pero para algunos negocios es más esencial o más parte de su core esa fintech. Entonces, nosotros, la asociación, nosotros fomentamos el crecimiento de las fintechs. Nosotros también fomentamos todo tipo de emprendimiento tecnológico, porque al final la tecnología, en nuestro pensamiento, nos lleva a la inclusión financiera. Todo lo que se programa de empresas y emprendimientos tienen esa connotación que están dirigida a incluir el más necesitado, que sea subbancarizado o no bancarizado. Entonces, es un poquito el foco de la asociación. En la República Dominicana, nosotros hemos propuesto en esta para el cierre de año, digamos, 5 garantías. Es una propuesta de 5 conceptos que son los siguientes: evolucionar el efectivo al dinero digital, acelerar los préstamos digitales, promover una cultura de emprendimiento e innovación, poder investigar para tener mejor inclusión financiera, y de todo esto, y por eso agradecemos la entrevista, es poder difundir todas estas iniciativas, porque si no las hacemos conocer, en muchos casos no importa que la hagamos. Todo el mundo debe de saber cuáles son los objetivos para que todos podamos trabajar en la misma dirección. Y la resumimos en estas 5 porque, como pueden ver, hay un círculo dinámico que nos lleva de la evolución a la aceleración, que nos permite entonces promover otros emprendimientos. ¿Cómo esos emprendimientos se forman? Con esa investigación que le da nuevos rubros para ello innovar. Y todo esto en esta rueda que le presentaremos en pantalla, entonces sale la difusión, donde se crea, y ese círculo empieza siempre a dinamizarse. Igual, en la asociación usamos los círculos dinámicos, las economías circulares y que complementarias. Entonces, en esta segunda imagen de círculo, nosotros nos enfocamos en esos 3 primeros puntos, que son los empleadores y gobiernos pueden utilizar pagos de nómina y subsidios a billeteras electrónicas. Eso nos permite que esos clientes que están transaccionando en efectivo puedan ir a comercios a hacer compras y crear un historial crediticio para en el futuro poder tener más información sobre ellos. Y eso volverá después. Esos mismos suplidores, hay muy pocos negocios que tienen sus suplidores, especialmente nos enfocamos en las cadenas. Y hablemos de los colmados. Los suplidores de productos que se venden en los colmados tienen su canal de distribución. Esos colmados pueden hacerle esos pagos y esas facturas se pueden hacer de manera electrónica. Al tener una evidencia de pago electrónico y factura electrónica, nos permite habilitar entonces productos de factoring y confirming. Y esa buena paga entonces también nos lleva a poder tener más circulante para que las pymes crezcan
y por ende más dinero en la economía y tener mejores productos a mejor precio. Y esos dominicanos que crearon esos historiales crediticios también se apalancan en esos préstamos digitales o bancarios. Todo depende de qué producto está en el mercado que el dominicano pueda aprovechar. Entonces, esa es nuestra propuesta. ¿Qué es lo que queremos hacer la semana que viene? Es el Dominican FinTech Forum, que será un enfoque de una empresa panameña que ha podido capitalizar en la bancarización de pymes, con un acompañamiento increíble, y si Dios quiere, algún día Fígaro pudiera estar en la República Dominicana. Un excelente producto. Entonces, uno de sus representantes estará haciendo una exposición y después habrá una oportunidad para que todo el mundo pueda hacerle algunas preguntas. Después vamos a tener 2 paneles específicos dentro de los préstamos digitales y sobre inversión a las fintechs. Y tienen expertos de cada una de esas verticales, como le llamamos, a cada una de esas microindustrias dentro de fintech. Ahora, ¿de qué ellos van a estar hablando? De 13 fintechs que tienen productos actualmente, que cuando ellos vean esas exposiciones de 3 minutos, van a poder inmediatamente ir a buscar su producto, friendo y comiendo. Entonces, inmediatamente tú puedes ver qué es esa fintech, cuáles son los beneficios que te da y cómo yo puedo utilizar ese producto inmediatamente. Y nos permite, no solamente de las 13, hay 12 que son dominicanas y una que estará viniendo a la República Dominicana. Nosotros estamos encantados de estas multinacionales dominicanas y multinacionales centroamericanas o latinoamericanas que puedan venir a nuestro país. Ese es el enfoque de nuestro FinTech Forum en general. Bueno, me surgen 2 preguntas. Uno, cuando hablas de los métodos de pago, siempre el tema de la seguridad, no solamente con los ciberataques, sino la confiabilidad, ¿no?, de esos, a veces con los intentos de fraude que tenemos, de tarjeta y eso. Ese punto, ¿cómo se está trabajando ese punto en nuestro país? Y luego te haré una pregunta relativa con el tema de también internacionalizar nuestras fintech. Ok, específicamente, aunque hice la aclarando, iniciando, de que las fintechs no requieren una licencia per se, sí hay un permiso para utilizar diferentes rieles. Entonces, diferentes entes emiten esos permisos. Porque tenemos que entender, las fintechs tienen 12 verticales. Vamos a llamarle 12 microindustrias. Y me voy a un lado, que es una fintech de finanzas personales, que interpreta información que ya tienes de una manera más fácil para tomar mejores decisiones financieras. A otro lado, que es crowd lending, con crowdfunding. Múltiples individuos hacen microinversiones para que todo eso se utilice y se le preste a otros individuos individualmente. Y son individuos que no se conocerán nunca, pero la diversificación de esas inversiones son increíbles a muy buenas tasas. Y las 2 son fintech. Entonces, tenemos que entender de que hay que ir cogiendo cada vertical por pinza y ayudarla individualmente, algunas con un reglamento, algunas con una cámara de compensaciones, otras con una guía de buenas prácticas. Y en México ellos crearon una ley fintech, la cual para su tamaño y las iniciativas tal vez es correspondiente para ello, pero overregulation es algo que queremos prevenir. Y para el tamaño de nuestro país y nuestra economía y las fintechs que el dominicano puede aprovechar, estos mecanismos que ya tenemos con el gran apoyo del Banco Central, de la superintendencia, nosotros, superintendencia de banco, nosotros tenemos los mecanismos en lugar para que las fintechs crezcan, y los que faltan se están desarrollando y estamos trabajando todo esto de la mano.
¿Y algunas de estas fintechs han empezado a internacionalizarse? Sí. Conocemos, hay por lo menos media docena de las fintechs que están en la asociación que se han internacionalizado. Algunas están en un solo país, otras tienen un procesamiento o múltiples licencias. Y ahí sí volvemos a tocar el tema de la seguridad, porque ¿por qué no hay más? Esos permisos, esas cámaras, lo que te dan es una seguridad mínima viable, ¿verdad? Después de ahí, tú tienes otros niveles de seguridad. Lo que hay que tener cuidado, y conociendo ser parte de una fintech, está el balance de seguridad y funcionalidad. Porque yo te puedo pedir 27 passwords y no te van a hacer fraude más nunca, pero tú tampoco vas a usar el sistema tampoco. Entonces, cuando cambiamos de país en país y estos reglamentos, cámaras, instructivos, cambian, efectivamente, todos hablamos español. Pero hay algunos países donde ahí se acabaron las similitudes. Bailamos con música diferente, comemos con música diferente. Todo es diferente, incluyendo los marcos que permiten a las fintechs trabajar. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que en la Alianza Iberoamericana, la cual la República Dominicana es parte de la alianza, estamos trabajando en esa estandarización para poder hacer que las fintechs en todos estos países puedan crecer. Porque en muchos otros países, Estados Unidos, en Asia, en África, tienen un solo reglamento, siendo países tan grandes. Entonces la escalabilidad se da relativamente simple, porque no le están cambiando las reglas. Y por necesidades. O sea, no creo que nosotros lo estamos haciendo en Latinoamérica de ninguna manera incorrecta, porque cada uno de estos tiene su propio detalle para proteger a sus economías y a sus países, pero necesitamos ponernos de acuerdo para poder ayudar a que las fintechs escalen, porque esa escalabilidad lo que usualmente hace es reducir los costos y por ende reducir los gastos que va a tener a un cliente final para dar un mejor producto, lo más probable, más barato. ¿Y cómo la gente que quiera participar en este foro y conocer esas empresas de las que hablaste, que ya están operando en nuestro país, cómo pueden acceder al foro? Efectivamente, pueden ir a tanto la página de la asociación, adofintech.org, o pueden ir a fintechforum.com, donde ahí habrá su botón de registrarse. Esto no tiene ningún tipo de costo, porque nosotros queremos que todo el mundo que tenga un interés en la industria fintech, que esté en cualquier sitio del mundo, tenga el acceso a ver cuáles son estas fintechs dominicanas, cuáles son historias de éxito para poder apoyarla y que ese éxito continúe. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y a todos ustedes aprovechar esta oportunidad de asistir virtualmente a FinTech 2020. Muchísimas gracias, Manuel Grullón, por tu participación y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía con Ready para Exportar y por Metrópolis. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.